A Él sea la gloria. Vamos, amados hermanos, a entrar a la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque nos hemos gozado alabando su nombre, cantándole, recibiendo también la palabra de Dios a través de los testimonios. Así que vamos a venir en palabra de oración en esta hora. Llévenme sus oraciones para que el Señor sea, amado hermano, hablándonos en esta noche a través de su palabra. Ya hemos cantado, ofrendado, nos hemos gozado alabando al Señor. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Amén. Es que tenemos que gozarnos en el Señor. Amén. Sobre las tribulaciones, sobre las pruebas, tenemos que gozarnos en Él porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el Espíritu de Dios nos da ese gozo, así que por Él estamos en esta noche aquí. Vamos a venir en palabras de oración para que el Señor nos siga hablando a través de la Escritura bajo el tema, amado hermano, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios eterno. Gracias por este privilegio, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que usted sigue siendo bueno, misericordioso, clemente, paciente para con cada uno de nosotros, Padre Santo. No queriendo, Señor, que ninguno, Padre Santo, perezca, sino que todos, Señor Padre, pasemos al gozo de esa vida eterna. Le damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, Padre. En esta noche su palabra, Dios mío, va a ser expuesta, Señor. Usted conoce, Padre Santo, oh, mi ignorancia, Padre bendito. Usted conoce, Padre, oh Señor eterno, que es su palabra, Dios bendito, en esta noche. Y que sea usted hablando, Señor eterno, a cada vida, a cada corazón, Señor, enseñándonos, Señor Padre, esta palabra hermosa, para que venga a ser, Señor eterno, de edificación, Padre, afirmar nuestros pasos, Señor, cada día más en su camino, Señor eterno. Háblenos a través de ella, Padre. En esta noche reprendemos todo pensamiento contrario, todo pensamiento, Padre, de estorbo. En esta hora, en el nombre de Jesús, que su palabra, Señor Padre, llegue a nuestros corazones, Padre bendito, y dé fruto, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendíganos con su palabra, Dios eterno, en esta noche. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, amados hermanos, a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos, amados hermanos, a estar hablando bajo el tema, amados hermanos, crecer en la gracia, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos la enseñanza pasada, amado hermano, lo que significa crecer y quién es la gracia y cómo esa gracia nos alcanzó a nosotros, y ahora estamos en esa gracia y nosotros debemos seguir, amado hermano, desarrollándonos, creciendo en este camino. No podemos quedarnos estancados, amado hermano, sino que Dios quiere que crezcamos, que maduremos y que demos fruto. Amén. Así que vamos a leer, amado hermano, vamos a ir a 1 de Corintios, amado hermano, verso 3. 1 de Corintios, verso 3, 5 y 6 solamente vamos a leer. Gloria a Dios. Del verso 5, bendito Dios, al verso 6. Dos versículos vamos a leer para entrar, amado hermano, en la enseñanza. Lo tenemos, 1 de Corintios, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Juntos el 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tome asiento en esta hora, amado hermano. Mire qué hermosa esta palabra que el Señor, amado hermano, nos lleva. Hablábamos de unos diferentes puntos, hermano, que vamos a estar tocando, una cita con la palabra del Señor, unas citas bíblicas en las cuales el Señor nos habla ahí cómo debemos crecer. Pero debemos entender, amado hermano, que el crecimiento lo da Dios. Amén. Fíjese bien, ¿quién da el crecimiento? Jesús. Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Es el que nos hace crecer en este caminar. Por mucho esfuerzo, amado hermano, humano que queramos hacer nosotros, por hacer quizás crecer a nuestro cónyuge, quizás vamos a fracasar.
¿verdad? Porque a veces queremos ver crecido nuestro hermano, quizás queremos ver crecido nuestro esposo, viceversa. La esposa quiere ver más crecido a su esposo para que ya no le ande gritando tanto. Y quiere ver un poco más de madurez en su vida, hermano. Y a veces viene, amado hermano, la preocupación. Pero aquí la Biblia nos enseña, amado hermano, que el crecimiento lo da Dios. Amén. Fíjense bien, lo da Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí, amado hermano, enseñándole a los corintios? Fíjense, los corintios eran bien tremendos. Una iglesia, hermano, bien tremenda, amado hermano, que había recibido al Señor Jesucristo, pero se había quedado en una estatura bien pequeña, en una estatura bien enana espiritualmente hablando. Les había costado, amado hermano, crecer en el espíritu. Así como a muchos de nosotros, ¿verdad? Nos está costando crecer en el espíritu. Pero mire, lo importante es ir, como decía él, la enseñanza de nuestro hermano, ir pacientemente, pero creciendo. Hermano, lento pero seguro que va hacia arriba. Porque, amado hermano, hay quienes van alargándose, engrandeciéndose y profundizándose, pero hacia abajo. Y el crecimiento es hacia arriba. Y ir creciendo. Entonces, bien importante, el apóstol, amado hermano Pablo, en el 3:1 comienza a hablarle a esta iglesia para que usted vea que Corintios, amado hermano, era de aquel cristiano, amado hermano, que estaba en una inmadurez espiritual, hermano, a todo lo que da. Y mire lo que pasaba y lo que sucedía en esta iglesia. En el 3 dice, vaya viéndolo conmigo, de manera que yo, hermanos, fíjese cómo el apóstol se dirige a ellos. Dice, no puedo hablaros como espirituales. Fíjense la manera que el apóstol Pablo comienza a declarar. Porque anteriormente, amado hermano, en el verso 2 el apóstol está hablando, amado hermano, que los que han crecido en sabiduría, fíjense, no humana, sabiduría de lo alto, en sabiduría de Dios, pueden hablar cosas espirituales. Amén. Y entienden las cosas espirituales. Amén. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios, amado hermano, que no ha recibido a Jesucristo, no entiende, le parecen locuras. Ahí hay dos tipos de personas. El que ha recibido y ha sido regenerado por el Espíritu va entendiendo la sabiduría de Dios. Y el que no, pues hermano, no entiende nada, le parece locura. Pero hay un tercero, y este es el inmaduro. El que ha sido regenerado, ha recibido a Cristo, pero se ha quedado en una estatura enana. No ha crecido. Para él son más importantes las cosas humanas o lo que digan que lo que Dios piense. O que lo que Dios diga. El maduro, fíjese bien, primero está pendiente de lo que Dios dice. Y de lo que Dios piensa de mí. Pero, amado hermano, el inmaduro pone más atención a las cosas terrenales. Y entonces viene un problema en su conducta. Aquí vemos que el apóstol Pablo va a declarar, hermano, cómo estaba la conducta de los corintios. No había, hermano, un crecimiento espiritual como seguramente el apóstol se esperaba que ya hubiera madurado la iglesia. Y dice, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo Jesús. Fíjese cómo estaban. Y aquí, amado hermano, como a niños, amado hermano, donde no tenían crecimiento. Estaban pequeñitos. Dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Hermano, ¿a cuánto? La vianda es la palabra sólida. Amén. Es la palabra, hermano, como Dios la manda. Pero verdad que a veces esa palabra, amado hermano, a veces no hay capacidad de recibirla. Eso demuestra una conducta inmadura. Eso demuestra, amado hermano, una estatura pequeña en el crecimiento. Cuando no, amado hermano, recibimos la palabra sólida que Dios nos manda.
¿Verdad? ¿Cuánta gente, amado hermano, quiere que nomás, amado hermano, le lleve suavecito, suavecito, pura lechita? Pero hermano, si lo lleva pura lechita nunca va a madurar. Así es. Lo que madura es el alimento sólido. Amén, bendito Dios. ¿Me entiende? Entonces el apóstol Pablo, amado hermano, les hace ver que la palabra sólida no fueron capaces de poderla, amado hermano, recibir y entender, porque había en ellos una estatura de niños. Para nosotros analizar cuál es nuestra estatura en este caminar, ya vamos, amado hermano, pudiendo recibir, amado hermano, esa palabra sólida que Dios nos da. O todavía, amado hermano, queremos, amado hermano, que así no se nos hable conforme a la palabra. Porque eso, amado hermano, ¿verdad? Viene a demostrar que tenemos una estatura pequeña. Dice ahí, porque aún sois carnales. El que, amado hermano, no emprende este camino hacia arriba, hacia madurar, siempre lo que se va a manifestar más en su vida y su conducta va a ser una conducta carnal. Obras de la carne. ¿Por qué? Por la falta de recibir ese alimento sólido. Amén. Lo que va cambiando y haciendo crecer al cristiano es el recibir la palabra de Dios. Es el aceptar lo que Dios nos da a nuestra vida. Como está escrito, como Dios quiere. Eso nos lleva a un crecimiento a nosotros. Pero si rechazamos la palabra de Dios, esto sí quiero y esto no quiero, entonces vamos a manifestar una conducta, amado hermano, en la carne. Los corintios, amado hermano, dice que manifestaban conductas carnales. Dice, pues, habiendo entre vosotros, ¿qué había entre ellos? Celos. Fíjense qué tremendo, hermano, el celo. ¿Cuánto daño hace ese pecado, esa carnalidad, el celo carnal? Es tremendo. Cuánta, amado hermano, relaciones, buenas relaciones, destruye el celo carnal. Es destructivo el celo. Hermano, los hermanos de José se encelaron. Porque decía nuestro hermano pastor, tocó ese punto donde Dios había escogido a este varón y le había mostrado, amado hermano, lo que iba a hacer con su vida. Y había gracia sobre aquel muchacho. ¿Y qué pasó con aquellos hombres, amado hermano, sin temor de Dios, fuera de la gracia de Dios? Comenzaron a tener celo. Bueno, ¿y quién es este soñador? Y atentaron contra su vida, cometieron homicidio hacia él por el celo. Fíjese qué tremendo. Los hermanos de Moisés se encelaron. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Quién es este? Que solamente él se cree, ¿no? Y Moisés no se creía. Hermano, se manifestaba lo que Dios le había dado. Lo que a Dios le ha dado a cada uno se va a manifestar. Lo que cada uno va creciendo se va a evidenciar. Y no es problema que usted no crezca. Del hermano, el problema es propio. Que a veces no nos sometemos para crecer. Fíjese, el problema no era de Moisés, era de ellos, que entró el espíritu de celo. Hermano, qué tremendo. Y se levantaron contra Moisés. Fíjese qué tremendo por el celo. Pero vemos, amado hermano, que donde entra eso en cada corazón, amado hermano, fíjese que Moisés no se molestó. Ese hombre le dejó las cosas en la mano. ¿Sabe quién sí se molestó? Dios. ¿Verdad que Moisés no les dijo, bueno, y ustedes rebeldes, y los he traído de allá, eran cautivos, y podía, hermano, y podía haberles dicho cuántas cosas, hasta ponerlos en disciplina, ¿verdad? Porque estaban poniéndose rebeldes, y él tenía la autoridad. Es que tremendo. Y Moisés, amado hermano, siendo aquel hombre, amado hermano, escogido por Dios, optó por dejarlo en las manos del Señor. Me imagino a Moisés, estos están fuera de contexto ya. Pero sabe que Dios está mirando las cosas. Dios está mirando las cosas. Y hermano, Dios se molestó con él por el celo y lo castigó.
Los castigó. ¿Por qué? Porque se encelaron de lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. Por eso, mire, hermano, nosotros cada vez que nosotros veamos que el Señor está levantando su siervo, sea una hermana, un hermanito, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado con este celo, porque el diablo trata de traer celo. Bueno, ¿y por qué él sí? Porque yo no. Trata de poner aquella disensión. Y nosotros tenemos que cuidar, amado hermano, porque a Dios le molesta que haya ese problema dentro de la iglesia. Lo hemos vivido, amado hermano, en experiencia. Cuando eso ha sucedido, hermano, Dios se molesta de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque mira los corazones y no hay la verdadera unidad. No hay el verdadero amor fluyendo. No puede fluir. Miren qué tremendo. Los corintios tenían ese problema, contiendas, y que más tenían disensiones. Les hace una pregunta: bueno, ¿son espirituales o son carnales? Manifestando esos celos, hermano, entre uno y otro en la iglesia de Corintios, hermano, la respuesta es obvia. Estaban todavía en operaciones de la carne. Dice que tremendo. Dice: porque dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, andaban, amado hermano, conforme a sus propios criterios, a su propia opinión. Dije, qué tremendo. Y nosotros tenemos, amado hermano, para crecer en este camino, llevar, amado hermano, siempre la palabra por delante. No es que yo pienso y yo creo y yo digo. No, hermanito, la palabra nos dice: amén, en tal lugar, así y así. Es palabra de Dios, a someternos se ha dicho. Amén. Pero es que yo pienso, pero es que yo digo. ¿Y de dónde? Andaban los corintios conforme, amado hermano, a sus propios criterios como hombres. No andaban como hijos de Dios espirituales, sino que ellos, hermanos, querían hacer lo que a ellos se les plantaba. Y no es así. Entonces dice ahí, mire hermano, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnal. Ya habían agarrado sus fans. Cada quien había escogido ya quién era el suyo. Fíjense qué tremendo. En la iglesia del Señor Jesucristo nadie tiene que tener seguidores. El único a quien debemos seguir es Jesucristo. Él es el que nos lleva hacia adelante. Pero cuando manifestamos, no, es que yo soy así como del hermano, yo con el hermano, y yo con el otro hermano. Y están las disensiones. Va a predicar el hermano, no, con él no, yo soy del hermano César. ¿Cómo será esa conducta? A mí no me gusta como el hermano predica, pero sí como el hermano. Esas cosas, amado hermano, ¿verdad? Son carnalidades. La palabra de Dios, nosotros la recibimos hasta de un niño con tal hable la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, los corintios habían agarrado su fan, habían agarrado sus seguidores. No, yo soy de Pablo. Y a mí, Apolo, que no me diga nada. ¿Quién se cree Apolo? Los hermanos de Corintios ya habían agarrado sus seguidores. Habían hecho disensión, habían hecho división en la iglesia. Fíjense qué tremendo. Entonces le dicen, no son obras esas carnales, hombre. ¿Cómo es que ustedes se jactan? En el 5 le dice, ustedes están envanecidos. Porque dicen, tenemos este don, tenemos lo otro, pero ni siquiera saben cómo llevar a cabo y tratar un asunto dentro de la iglesia. Había un asunto tremendo en el verso 5. Y ellos ahí estaban bien tranquilos, envanecidos, amado hermano, porque, oiga bien, en su misericordia Dios había derramado para que andéis. Esto va a agradar al Señor. Cuando nosotros tenemos inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, esto va a agradar a Dios, para que andéis como es digno del Señor, que dice, agradándole. Lo que le decía, los corintios no estaban agradando al Señor. No le estaban agradando en todo lo que podían estar haciendo, amado hermano. Fíjese, hay servicio que a Dios no le agrada. Hay servicio que no sirve.
Hay servicio que sirve y hay servicio que no sirve. ¿En qué sentido no sirve? Que a Dios no le agrada. Que a Dios no le agrada muchas veces el servicio. ¿Por qué? Porque se está haciendo en carne, con obras carnales. Y no se está haciendo en el crecimiento que Dios pide de nosotros, con sabiduría, con inteligencia, conociendo su voluntad. Entonces, cuando estas cosas están, amados, deficientes en nuestra vida, nuestras actitudes y nuestra obra muchas veces no es agradable delante de Dios. Y en aquel tiempo, dice ahí mismo en Corintios, que va a pasar la obra de cada uno sobre el juez. Y que si se quema es que la hizo carnalmente. Hizo obra, sirvió, claro, creció y sirvió mucho. Pero va a ser pasada. Porque, mire, hermano, crecer en el, amado hermano, servicio de Dios no es, amado hermano, cuánta o la cantidad enorme que usted va a desempeñar de trabajo o de obra, sino que el crecer en el servicio de Dios, amado hermano, es que una o dos cosas que Dios le ha puesto a hacer, lo haga con amor y lo haga con sinceridad. Eso es crecer en el servicio. Porque podemos pensar que crecer en el servicio es que yo sea el milusos y que yo haga todo. Pero yo puedo estar haciendo todo, quizás renegando. Quizás puedo estar haciendo todo, pero quizás, hermano, mal. Esa obra va a ser pasada, dice el Señor, por el fuego. ¿Y qué va a pasar cuando pase por el fuego? Se va a quemar. Oh, Señor, pero si yo predicaba, pero si yo tocaba, pero si yo estaba, pero sabes que todo eso lo hiciste con un corazón rencoroso y lo hiciste enojado. Y dice, quemadita la obra, no sirvió de ese servicio, no le agradó y no le sirvió al Señor, ni a su vida. Es que tremendo. Entonces, debemos, amado hermano, crecer en ese conocimiento, en el servicio a Dios. Y eso lo vamos a ver. Primero veamos una cita más. Efesios, amado hermano, 4:11. Efesios 4:11. Creciendo en el conocimiento. Y una más cita más vemos y cerramos. Creciendo, amado hermano, en el servicio y la humildad. Pero primero, manita Vicky tiene Efesios 4:11 al 16. Amén, amén. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean los niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por Tratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Oiga, qué tremendo la línea. Hacia arriba, que vayamos creciendo en todo. Como el cuerpo, amado hermano, según la actividad propia de cada uno, ¿verdad? El pulmón hace su función. El hígado hace su función. Pero los dos van contribuyendo al crecimiento del cuerpo. Al desarrollo hacia arriba. La actividad propia que ellos hacen es hacer la función bien, para que crezca. Pero qué terrible es que cada actividad propia de nosotros, en vez de que crezca el cuerpo, la iglesia de Cristo, sea para hacerla más enana todavía. Mi actividad como miembro de este cuerpo, hermano, en vez de contribuir a que crezca,
sea, amado hermano, a que disminuya. Muchas veces con nuestra obra, nuestra actividad propia de cada uno que Dios nos ha dado en este cuerpo, amado hermano, puede ser para bajar y a veces no para subir. Y la función propia de cada uno de nosotros es para que el cuerpo crezca. Amén. No voy a trabajar yo como miembro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo se vaya hacia abajo. Tenemos que trabajar nuestra actividad que Dios nos ha dado, amado hermano, nuestra función como hijos de Dios para contribuir a que el cuerpo se desarrolle, que es la iglesia completa, para que el cuerpo crezca hacia arriba. Así que miremos cuál sea nuestra actividad propia, cuál sea nuestra conducta propia que estamos llevando. ¿Para qué? Para ver si estamos contribuyendo al crecimiento del cuerpo o estamos al revés muchas veces. Entonces, la función de cada uno de nosotros que Dios nos ha dado debe ser para el crecimiento. Crecer, amado hermano, fíjese, hasta la estatura, dice el varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Así que mientras estamos aquí, mientras Cristo venga, ese va a ser nuestro trabajo. Amén. Nuestro anhelo, nuestra búsqueda. Padre, ayúdanos a crecer, a madurar, a entender este camino, a actuar con inteligencia, con sabiduría, para que tú te agrades de nuestro servicio. Miren qué tremendo. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga, hasta que Él venga y nuestro cuerpo sea glorificado, alcanzamos la estatura del varón perfecto. Mientras tanto, es un crecimiento diario. Es un crecimiento diario, así que no se preocupe por qué nivel usted se considera conforme a la palabra. Preocúpese por avanzar de ahí. Amén. Yo me tengo que preocupar por caminar de ese nivel que quizás tengo de crecimiento. Esa es mi única, amado hermano, preocupación que tengo que tener en el buen sentido de la palabra, viniendo con Dios. Procurar avanzar, crecer. ¿Por qué? Porque esa es la lucha y el desarrollo que vamos a tener diariamente. Amén. Nosotros como iglesia. Sí, amén. Amén. Así que un último versículo, amado hermano. Debemos crecer en servicio y humildad. 2 Timoteo 24:26. 2 Timoteo, adelantito, por esto vamos a cerrar. 2 Timoteo, gloria a Dios. 2:24 al 26. Crecer en humildad. El siervo. Siervo es un servidor, el que sirve. Fíjense bien. Dice, no debe ser contencioso, sino como debe de ser amable. No con acepción de personas. Con uno soy amable, con el otro no. No, para con todos, dice el Señor. Sino amable para con todo, apto para enseñar. ¿Cómo tiene que ser? Sufrido, lo que a ninguno nos gusta. Aleluya. No nos gusta sufrir. Y el siervo es sufrido, ¿verdad? Va a padecer, hermano. Va a sufrir muchas veces, amado hermano, a veces, amado, los ataques de su gente más cercana. Es siervo, aguante. Aguante a la prueba, digamos, ¿verdad? Aguante la prueba. Es siervo, aguante. Soy siervo, aguanto. Ayúdame a aguantar, Señor. Tenemos que crecer. Ese es el siervo. No perder la postura de amor y amabilidad que Dios nos ha dado. Porque cuando viene el sufrimiento es cuando a veces, ¿verdad?, la conducta varía. Y ya se pone como el camaleón, según la situación cambia de color. Aleluya. ¿Ha visto el camaleón, verdad? Peligro y se camuflajea verde y que no lo mire el peligro. Él va a ser cristiano. Entonces ahí debemos crecer nosotros. No perder la postura que el Señor nos ha dado. Sufrido. Señor, ayúdanos a soportar esta prueba. ¿Para qué? Para que, mira, amado hermano, dice que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Los vituperios, amado hermano, a veces vienen porque aquellas mentes han sido cautivadas por un dardo del enemigo. Y a veces nosotros no, como estamos a veces tan, hermano, sin conocimiento, muchas veces no entendemos que el enemigo está usando quizá la mente o la boquita de mi hermano y mi hermana para vituperarme un poquito.
pero que no es ella, que es el enemigo que se ha metido. Exacto. Pero porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es entre nosotros. Así es. Y el pleito no es entre nosotros. Nos dice la Biblia. Pero a veces entre nosotros, ¿ve? A veces la estatura es bien enanita, porque entre nosotros se manifiesta el pleito. Y no entre el diablo. Y el diablo riendo, decía el pastor en la enseñanza, a veces el diablo está riendo tranquilo. Y usted y yo todo ahí, raro. Aleluya. El diablo cautiva la mente, le tira un dardo, y como a veces quizás está, amado hermano, muy descuidadito, descuidado, entonces ya le puso un montón de cosas y ¿qué tiene que hacer? Sufra, tranquilo. Si usted sabe, hermano, que ahí va con el Señor, sufrido, el servidor de Dios. Eso es crecer, amado hermano, en el servicio del Señor, aprender a soportar, a resistir lo que venga a nuestra vida. En la humildad debemos de crecer. En San Mateo 20, 25 y 28 en adelante, San Mateo 23, 11 y 12, ahí nos habla San Mateo 18, 4, son citas donde nos habla, amado hermano, de la humildad en el servicio. El servicio tiene que ser con humildad. Fíjese bien, el servicio tiene que ser con humildad. Para crecer en humildad, hermano, hay que crecer en humildad, pero para crecer en humildad se necesita ser un servidor. Si usted no es un servidor del Señor, no va a poder crecer en humildad. Pero hermano, al ser un servidor en el Señor, para crecer en el servicio, se necesita la humildad. Se necesita hacerlo con humildad. Fíjese bien. Pero para que nosotros podamos obtener mayor humildad, tenemos que tener postura, primeramente, de servidor. No de que nos sirvan, sino de servidores. Esa es la postura para crecer en humildad. El Señor Jesucristo se lo dijo a ellos: miren, los gobernantes se enseñorean, toman posesión y gobiernan y hacen y deshacen como ellos quieren y toman potestad sobre la gente. Pero les dijo, con vosotros no es así. Así que si usted era mandamás allá afuera y usted era el que daba órdenes y a usted le servían y usted solo sentadito, nomás aquí, allá, ve para allá, viene, ve para allá, ven. Aquí con Cristo, dice, no es así. Usted lo puede ver en San Mateo 20, 25, dice, con vosotros no es así. El que es mayor, ¿quién es el mayor de ustedes? Sea el servidor de todos, dijo el Señor. Y Él no solo lo dijo, Él lo demostró. Siendo el mayor, oiga bien, fue y sirvió dándoles ejemplo a los apóstoles y les dijo, miren lo que yo he hecho, ejemplo les he dado. Fíjense bien, ¿quién es el mayor de nosotros aquí, hermano? Y si Cristo está en nosotros, ¿qué postura nos da? De servidores, de todo. No de que nos sirvan, miren qué tremendo. El mayor de nosotros aquí no es nadie de nosotros, sino que Cristo. Pero si Cristo está en nosotros, que es el mayor, esto nos obliga a ser servidores de todos. Sencillo, servidores de todos. Ahora, ese servicio tiene que ser en humildad. Crecer en el servicio es hacerlo con humildad al Señor. Así que, hermano, espero que hayamos aprendido de la palabra del Señor en esta noche. Denle un aplauso al Señor, el tiempo nos ha avanzado. Lo vamos a dejar hasta ahí y le doy la parte a nuestro hermano el pastor, que él lleva la oración, hermano, y gracias por su paciencia, su atención, y que el Señor nos ayude a todos. Amén.